Por favor, abra su Biblia en Santiago, capítulo 5. Leamos desde el verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sabe que los hijos de Dios también se enferman? Y sin embargo alaban a Dios. ¿Por qué? Porque hay esperanza en Jesús. Él es la respuesta para cada necesidad del hombre. La Biblia dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto se refiere tanto a necesidades espirituales, necesidades materiales y necesidades corporales. Esto de la salud es un asunto muy complicado, pero a pesar de eso podemos decir con gran gozo y certeza que en Jesús tenemos la victoria. Por lo tanto, no hay necesidad de que un creyente nazca llorando, viva quejándose y muera desilusionado. El cristiano debe ser una persona victoriosa, pero con todo y eso, los cristianos también sufrimos aflicciones. Note lo que dice Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es evidente que los profetas sufrieron aflicciones. Verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Usted bien sabe la historia de Job. Él tuvo aflicciones materiales, físicas, emocionales y corporales. Los problemas de Job fueron proverbiales. Así que el asunto de salud es un asunto complicado. Al respecto, veamos algunos puntos importantes. Primero, la causa de la enfermedad. ¿Por qué la gente se enferma? Las causas son muchas y variadas. Algunas personas se enferman debido a su pecado. De hecho, seguramente nos sorprenderíamos al saber cuántas enfermedades físicas son el resultado del pecado. Busque 1 de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará la vida. Hay un pecado que es de muerte. Ahora, sin adentrarnos en todas las ramificaciones teológicas de este versículo, sencillamente quiero que note que algunas personas mueren debido a su pecado. Y Juan aquí no está hablando de muerte espiritual, sino de muerte física. Busque 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando Pablo dice duermen, pues no se refiere a la acción de dormir, sino al hecho de estar muerto. ¿Pero qué quiso decir con eso? Que debido a sus pecados se enfermaron. En otras palabras, muy frecuentemente, nuestra enfermedad es el resultado directo de nuestro pecado. Dios ni siquiera tiene que juzgarnos porque nuestro propio pecado nos juzga. Por ejemplo, los alcohólicos se intoxican con lo que beben. ¿Sabe usted lo que es un tóxico? Pues es un veneno. Y si una persona está intoxicada, quiere decir que se ha envenenado ella misma. Esa es la razón por la que muchas personas, cuando se intoxican con licores, vomitan. Tal pareciera que sus estómagos tienen más sentido común que sus cabezas.
Sus estómagos reaccionan frente al veneno y tratan de rechazarlo, y sin embargo el alcohólico sigue bebiendo. ¡Qué necedad! ¿No le parece? Un borracho se envenena a sí mismo y afecta negativamente a todo su cuerpo. Se le enrojecen los ojos, tiene mal aliento, pierde el sentido de equilibrio y dirección, puede dormir su borrachera sobre basura y no darse cuenta de ello. Personalmente yo no me explico cómo nadie puede defender ese vicio y decir que mientras se beba responsablemente, todo está bien. En la actualidad se dice que el alcoholismo es una enfermedad. No es extraño que mientras se está buscando la causa de muchas enfermedades para combatirlas y erradicarlas, en cambio se hace una impresionante propaganda para que la gente beba más. Entonces, como dicen, si el alcoholismo es una enfermedad, ¿por qué hacen tanta propaganda para que nos enfermemos? En otras palabras, sabemos la causa de esa enfermedad y se sigue haciendo propaganda, no para erradicar la causa, sino para comercializarla. Somos personas realmente extrañas, sin necesidad de ser extraterrestres. El doctor Edwards Graham, de la Universidad de Washington, es conocido como el padre de la moderna cirugía del pecho. Y en relación con el cigarrillo, él dice en su informe médico que el fumar con exceso es la causa del 99% del cáncer del pulmón. Y el doctor Linus Pauling, premio Nobel de Química, asegura que si una persona de 20 años de edad, si fuma una cajetilla de cigarrillos diariamente, está acortando su promedio de vida en 8 años. Aterradora consecuencia de la enfermedad de fumar. Ahora, quienes hicieron estas declaraciones no son ni pastores, ni predicadores, ni sacerdotes o líderes religiosos. Son científicos investigadores que hablan de los resultados de sus investigaciones. Hay otras personas que se enferman debido a la dieta que tienen y la practican hasta el fanatismo, sin ninguna supervisión médica o de algún reconocido nutricionista. Parece que cada persona tiene su propia dieta y trata de hacer que los demás la acepten. En términos generales, no comemos comidas sanas. La actual es una generación que sabe más de comidas rápidas que no benefician, que de comidas nutritivas que son buenas para nuestros cuerpos. Y algunos de ustedes estarán pensando, bueno, lo que está diciendo no tiene que ver conmigo, porque yo no bebo, no fumo, no como comida basura y no vivo una vida sexual desordenada. Pues mi amigo, le felicito. Pero, ¿qué de las preocupaciones? ¿No sabe que la preocupación hará en usted físicamente lo mismo que la arena hace en una maquinaria? En la actualidad hay muchas formas de distracciones, con bebidas incluidas, que le harán daño físicamente, lo mismo que las preocupaciones. No digo que siempre, pero muchas veces nuestra enfermedad no es más que el resultado directo de nuestro pecado. ¿Sabía que otras veces la enfermedad puede ser causada por Satanás? Vamos al libro de Job, capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Quién atacó a Job con esa enfermedad? Satanás. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 38, leemos que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Satanás hirió con una sarna a Job y tuvo muchos hombres y mujeres bajo su opresión física. La opresión satánica se tradujo en enfermedades físicas. Así que algunos están enfermos debido a su pecado y otros están enfermos debido a Satanás. Ahora escúcheme atentamente. Algunos están enfermos porque Dios permite esa enfermedad con un propósito especial. No es que Satanás lo hace,
o sea, el resultado de algún pecado en particular. En la Biblia muchos de los santos de Dios padecieron enfermedades, y el ejemplo clásico es el del apóstol Pablo. Busque 2 Corintios 12, verso 7, en donde Pablo declara: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchos estudiosos de las Escrituras creen que el aguijón en la carne que menciona Pablo seguramente era una enfermedad en los ojos, porque el apóstol, escribiendo a los Gálatas, les dijo: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado a vuestros propios ojos para dármelos. ¿Por qué Pablo no fue sanado de su enfermedad? ¿Es que acaso su fe era débil? No lo creo. A lo mejor Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios. De ninguna manera. Dios tenía un plan específico y sobresaliente para Pablo. Por un momento quiero que veamos 2 Timoteo 4:20. Aquí Pablo menciona Trófimo, que estaba sumamente enfermo. Y el apóstol dice: Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Pablo, el apóstol, tenía poder para realizar milagros de sanidad. ¿Piensa que Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto porque no le importaba o porque la enfermedad de su compañero le era indiferente? De ninguna manera. Sencillamente la voluntad de Dios no era el sanar a Trófimo. Por eso Pablo lo dejó enfermo en Mileto. Veamos ahora 1 Timoteo 5:23. Este es un consejo que Pablo le da a su hijo espiritual Timoteo. Y le dice: ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un hijo de Dios, un predicador del Evangelio y un gran siervo e hijo espiritual de Pablo. Sin embargo, Pablo no tuvo el poder para milagrosamente sanarle. Lo único que pudo hacer el apóstol fue recomendarle que ya no bebiera agua por obvias razones de contaminación y que más bien tomara un poco de vino. El agua en Israel y en la Tierra Santa, en general, tiene un alto contenido alcalínico, no muy recomendable para la buena digestión. Pablo no le está diciendo a Timoteo que se vuelva un borracho, sino que tome un poco de vino para sus enfermedades estomacales. En el Antiguo Testamento, veamos 2 de Reyes 13, verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Cómo murió Eliseo, quien tuvo una doble porción del espíritu que moraba en Elías? Murió porque ya no tenía comunión con Dios, y por eso se enfermó. ¿Qué había hecho de malo? Al estudiar la Biblia descubrirá que Eliseo estaba en comunión con Dios y que aún estando en su lecho enfermo, hizo una de las más extraordinarias profecías bíblicas, y no hay ninguna indicación de que Eliseo estuvo enfermo debido a su pecado. Frecuentemente Dios tiene un propósito increíble cuando permite alguna enfermedad a sus santos. ¿Cuáles son esos propósitos de Dios en la vida de sus hijos por medio de la enfermedad? Segundo, para que experimentemos la gracia de Dios. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tercero, el poder viene por medio del sufrimiento y la enfermedad. Pablo hizo un maravilloso descubrimiento, que por medio de la enfermedad podía conocer el poder de Dios, quien le dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le dijo: Pablo, cuando estés lo suficientemente débil como para depender totalmente de mí, tendrás más poder del que nunca tuviste estando sano.
Por eso es que Pablo dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y la frase para que repose sobre mí el poder de Cristo es muy significativa. Quiere decir literalmente extender el tabernáculo de Dios. Dios ha extendido su poder sobre la vida de Pablo y por eso el apóstol siente que cuando es débil, entonces es fuerte. Pablo, debido a su enfermedad física, aprendió a confiar, a depender de Jesucristo. Pablo nunca dijo, bueno, si no me puedo curar, entonces debo aguantar. No. Su actitud fue, si Dios no me quiere curar, entonces debo alabar. Amén. Por eso se glorió en su enfermedad. ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios por su enfermedad, así como le da gracias a Dios por su buena salud? Piénselo. Cuarto, la productividad a veces viene por medio de la enfermedad. Cuán grandemente ha sido bendecido el mundo por creyentes enfermos. Y aunque no sea difícil el comprenderlo, Dios puede usar nuestro sufrimiento para bendecir a otras personas. Veamos 2 Corintios 1:6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿No es eso maravilloso? Pablo está diciendo, mi aflicción es su consolación, mi sufrimiento es su salvación. El resto del verso 6 dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Recuerda que a Pablo Dios le dijo lo mucho que debía sufrir por amor de su nombre. La productividad a veces viene por medio de la enfermedad. Busque Juan 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré, para que lleve más fruto. Aquí la palabra limpiar significa podar. Cortar aquello que podría ser un estorbo en el crecimiento y desarrollo de los racimos. Y aunque es una operación dolorosa, es necesaria. ¿Necesita usted esa operación espiritual? No sabe por qué tiene la enfermedad que tiene. Pero aún mucho más importante que esto es, ¿cuál es su relación con Dios? ¿Quién es y qué representa Cristo en su vida? Si usted tiene dudas respondiendo esas preguntas, entonces usted necesita hacer una decisión espiritual ahora mismo. Un hombre estaba visitando un huerto de manzanas y vio un árbol tan cargado de manzanas que las ramas tenían que ser apuntaladas, y le preguntó al cuidador de la huerta acerca de la productividad de ese árbol. Y el hombre le contestó, Señor, usted no lo va a creer, pero este era uno de los árboles menos productivos en la huerta, por lo que tuve que tomar medidas drásticas. Con un hacha hice una profunda incisión en el tronco del árbol, y desde entonces este árbol ha dado más manzanas que ningún otro árbol del huerto. Aprendí que cuando un árbol no tiene más que ramas y hojas, pero no da ningún fruto, la herida que le hice en el tronco sirvió para despertar a este árbol, para que diera fruto. Interesante, ¿no le parece? Quinto, la pureza llega por medio del sufrimiento y la enfermedad. Veamos 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Alguna vez ha pensado que a lo mejor sus sufrimientos son para su perfección, para su fortalecimiento, para su crecimiento espiritual? Por eso es que Pedro está diciendo lo que dijo. Mire lo que Job dijo, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En otras palabras, Job dijo, este sufrimiento es como un crisol, en donde serán quemadas todas las impurezas. Y en el Salmo 119:67, David dijo,
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Primera de Corintios 1, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De paso, permítame decir que la palabra débil en este contexto no quiere decir débil de carácter o sin fuerza física. Más bien significa estar enfermo. ¿Por qué Dios escoge a la gente enferma? La respuesta está en el verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Cómo es que nuestra muerte puede traer gloria a Dios? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dios, por así decirlo, cierra la boca del diablo. El apóstol Santiago usa el ejemplo de Job. La acusación del diablo contra Job era que Job no amaba a Dios. Y la única razón por la cual Job servía a Dios es porque Dios le había sobornado. Y Satanás le dijo a Dios, Job te sirve porque eres demasiado bueno con él. ¿Qué es lo que el diablo le dijo a Eva en el jardín del Edén? Dios no es lo suficientemente bueno para ti. Mira lo que Dios no te permite tener. Pero en relación con Job, el diablo dice que Dios era demasiado bueno con Job. Y Dios respondió al diablo, tú no conoces a mi siervo Job. Él no me sirve debido a las cosas que le doy o a lo que hago por él. Lo hace porque verdadera y sinceramente me ama. Para probártelo, Satanás, te doy permiso para que le quites todo lo que tiene, pero no toques su vida. Bueno, creo que todos sabemos esa extraordinaria historia, resumida en la clásica frase de Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aquí Job está declarando su total y absoluta fe en Dios. Muchas personas, incluso creyentes, profesan una fe condicionada. El Señor, si haces esto por mí, Dios, si me ayudas a conseguir esto o aquello. La verdad es que necesitamos una fe como la de Job, quien dijo, Señor, aunque me mates, te serviré. Eso, mi amigo, cierra la boca de Satanás. ¿No sería formidable que en nuestro contexto actual podamos decir, aunque no tengo buena salud y aunque no tengo posesiones materiales, amo a mi Dios y Jesucristo es real y suficiente para mí? Andrés Murray fue un gran hombre de Dios y él escribió lo siguiente: frente a los problemas, un hijo o hija de Dios pueden decir, Dios me trajo hasta aquí y es por su voluntad que estoy en este lugar. Él me protegerá con su amor y me dará la fortaleza para comportarme como su hijo. Él transformará las pruebas en bendiciones, enseñándome las cosas que Él quiere que aprenda. Y finalmente, en su tiempo, Él me sacará de los problemas como y cuando Él lo quiera. Ahora quiero que veamos algunas de las causas de las enfermedades en los hijos de Dios. No porque hayan cometido algún pecado en particular, sino porque Dios tiene un propósito mucho más importante. Sexto, la cura para la enfermedad. Santiago 5, desde el verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Y está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí la palabra enfermo significa no tener ninguna fortaleza física, pero tampoco se refiere a un simple dolor de cabeza
o a que le duele algún diente de la dentadura postiza. No, no se refiere a nada de eso. Aquí se habla de una verdadera enfermedad genuina, real, terrible. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Primero, llamar a los ancianos de la iglesia. Esto no necesariamente significa una persona llena de años, aunque esa es la etimología de la palabra, pero más bien se refiere a un líder en la iglesia. Anciano es una palabra usada intercambiablemente en la Biblia referente a un pastor o un obispo. Hay que llamar a los líderes espirituales en la iglesia, no simplemente a cualquier persona, no a pseudopastores o líderes o apóstoles o profetas, que no son más que lobos disfrazados de ovejas. Segundo, orar por el enfermo y ungirle con aceite. Así lo dice el verso 14. Oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa ungir con aceite? Algunos estudiosos dicen que significa el uso de medicinas, que hace referencia al uso de medicamentos para curarse. De paso, permítame decir que Dios puede usar doctores para sanar a algún enfermo. No hay nada de malo en consultar con un doctor. Lo malo es depositar la fe en ese doctor en vez de tener fe en Jesucristo. En mi opinión, el ungimiento con aceite no se refiere al uso de medicamentos. En algún comentario bíblico leí que ungir a una persona con aceite significa prácticamente cubrirle completamente con aceite. Bueno, yo no lo creo así. Eso equivaldría a tener un enfermo resbaloso. En la Biblia, el aceite fue usado como símbolo del Espíritu Santo, separando y santificando a alguna persona específicamente para la causa de Cristo. Permítame darle un ejemplo de lo que estoy diciendo. Vayamos al libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 8, verso 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. ¿Lo comprende? Cuando usted unge con aceite a alguien o a algo, lo santifica. ¿Tiene problemas entendiendo lo que significa la santificación? Es muy sencillo. Significa apartar para un propósito o para un trabajo específico. Mire los siguientes versículos, el 11 y 12. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. El ungimiento con aceite es un acto simbólico similar a la cena del Señor, o Santa Cena, o comunión, al bautismo por inmersión, o la imposición de manos. Simboliza algo hermoso y sobrenatural. El aceite en la Biblia, siendo un símbolo del Espíritu Santo, cuando es usado para ungir a una persona, simboliza el que esa persona es separada, apartada para el servicio de Dios. Cuando una persona está enferma y llama a los ancianos o a los líderes espirituales de la iglesia y ellos le ungen con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, significa que esa persona, aunque esté enferma, está separada para el servicio y la causa de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios debería sanar a una persona que no ha sido santificada? ¿O por qué Dios debería darle buena salud para que usted siga sirviendo al diablo? El ungimiento de una persona enferma es la declaración tácita de que esa persona está total y completamente entregada en cuerpo y alma al control del Espíritu Santo. Conozco a cientos de personas que han testificado y traído muchas almas al conocimiento de Cristo como Salvador personal, estando enfermas y en cama. O sea que, estando enfermas, hicieron más
de lo que nunca hicieron estando sanas. Nuevamente, veamos Santiago 5, versos 13 y 14. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llaman los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Notó eso? Son los ancianos los que oran por la persona enferma. Y tenga en cuenta que esto no es orar con la persona enferma, sino orar por la persona enferma. Los ancianos están ahí para orar, para descubrir y para hacer la voluntad de Dios. La oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. No oramos por la primera cosa que se nos viene a la cabeza. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oramos por la persona enferma para determinar la voluntad de Dios. Así que primero oramos y luego la ungimos con aceite en el nombre del Señor. ¿Y cuál es el resultado? La oración de fe salvará al enfermo. Si la voluntad de Dios es sanar a ese enfermo, Dios nos dará a nosotros la fe para orar. Ahora escúcheme atentamente, porque hay muchas personas que asisten a esas fuertemente hipnotizantes y emocionantes reuniones de sanación y milagros. Yo creo que la parte más ardiente del infierno está reservada para esos charlatanes y fraudulentos mercenarios espirituales que van por todo el mundo esquilmando a los ingenuos, diciéndoles que el poder de Dios está en ellos para sanar enfermos, cuando no son más que desvergonzados vividores que se aprovechan de la credulidad de los tontos útiles. Esos pseudoapóstoles, pastores, profetas, ministros o como se autodenominen, son una verdadera abominación a los ojos de Dios. Pero esto no invalida el poder de Dios para sanar. Yo creo en la sanidad milagrosa y sobrenatural. Yo creo que Dios me ha sanado de muchas enfermedades para que crea en su sanidad. Pero recuerde que cada cosa que Dios hace, Satanás la falsifica. Y estos pseudo sanadores que abundan en nuestro mundo actual toman a una persona que está en una silla de ruedas o que usa muletas y les imponen las manos y dicen unas cuantas palabras misteriosas y desconocidas y como nada sucede declaran, hermanos, la voluntad de Dios es sanar a todos, pero esta persona no tiene suficiente fe como para ser sanada. Ahora piense conmigo por un momento. ¿Puede imaginarse lo que hará eso en una persona que no entiende la Biblia? ¿Se da cuenta del tremendo daño que hacen al ego espiritual de esa persona? No creo que haya nada más abominable que eso. Si usted estudia detenidamente este pasaje de Santiago, descubrirá que no es la fe del enfermo de la que se está hablando, sino de la oración de fe de quienes oran por él. Y en vez de decirle al enfermo, no tienes suficiente fe para ser sanado, deberían decir, yo no tengo la suficiente fe para orar por ti. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La oración de fe salvará al enfermo. Pero no se refiere a la oración del enfermo, sino a la oración de los líderes espirituales, de los ancianos, por el enfermo. Cuando una persona ha sido ungida y santificada, esa persona ha sido apartada para el servicio de Dios. Y cuando se ora con fe buscando la voluntad de Dios, el Santo Espíritu de Dios honrará esa oración de fe. Esto lo sé porque lo he visto suceder. He visto cómo Dios ha sanado en forma milagrosa e instantánea en respuesta a la oración de fe. Yo no tengo el don de sanidad. No lo tengo ni lo busco porque ese no es mi llamado. Pero esto no quiere decir que no ore por los enfermos. Y he visto cómo Dios ha sanado, no a todos, pero a muchos de ellos.
y he dado la honra y la gloria a Dios, que es el único que puede sanar enfermos, si esa es su voluntad. Si no lo es, no hay ningún hombre o mujer sobre esta tierra que pueda sanar a ningún enfermo, aunque diga que lo hace en el nombre de Jesús. Al respecto, busque Mateo 7, versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si como resultado de haber escuchado este mensaje usted siente la necesidad de hacer una decisión espiritual, le invito a repetir conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, gracias por lo racional y práctica que es tu palabra. Y eso significa hacerme ver tal y cual soy, un pecador necesitado de tu gracia. Señor Jesús, no quiero seguir viviendo de emociones, sino de realidades. Sé que tú moriste en la cruz para pagar el precio de la culpa de mis pecados, para perdonarme, para limpiarme, para salvarme. Este momento te recibo como mi Salvador y mi Señor, y te pido me hagas un instrumento útil y de bendición en tus manos. En tu nombre lo pido. Amén. Bien, leamos Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Usted no tiene ningún fracaso en su vida que, cuando se lo analiza apropiadamente, no sea un fracaso en la oración. No hay un pecado en mi vida o en su vida que la oración apropiada no hubiera podido evitarlo. No hay ninguna necesidad en mi vida o en su vida que la oración adecuada no pueda solucionar. Si algo es la oración, entonces es casi todo. Y sin embargo, muchos de nosotros tenemos dificultades al orar. Y les hablo como un hombre que nunca en la vida he estado satisfecho con mis oraciones. Y yo creo que usted tampoco está satisfecho con las suyas. Para muchos de nosotros es un ejercicio que lo hacemos más como obligación. Para otros puede ser una alternativa para la acción o una excusa para la ociosidad. Pero para una gran mayoría es una fuente de poder no aprovechada. Ahora, su vida espiritual o la mía no se levantará por encima de nuestras vidas de oración. Por eso debemos aprender cómo orar. En este pasaje de las Escrituras, Jeremías está en problemas, y está en problemas por predicar la verdad. Sedequías, el rey, lo ha puesto en prisión. Y ahí en la prisión, Dios misericordiosamente le habla y le invita a orar. Y este es el trasfondo de Jeremías 33:3, donde Dios dice: clama a mí, y yo te responderé. Quiero que note conmigo la orden o mandamiento que Dios dio. No dijo el pedido o la invitación, sino el mandamiento que Dios dio. Le ordenó a Jeremías que orara. Le dijo: clama a mí. Jesús dijo que los hombres deben orar siempre. Y el apóstol Pablo dijo que debemos orar sin cesar. Este es un mandamiento de Dios Todopoderoso, y es quien Dios toma la iniciativa. Dios le dijo a Jeremías: llámame. ¿Alguna vez ha tenido la tarjeta personal de alguien importante con su número telefónico privado y quien se la dio le dijo: llámame? Una vez un presidente de los Estados Unidos hizo eso conmigo. Bueno, me dijo: si puede hacer esto, déjeme saberlo. Esta es mi tarjeta. Llámeme. Y anotó su número telefónico en esa tarjeta. Ese momento no quise que nadie tocara esa tarjeta. Ahora ya no sé ni dónde está. Pero el punto es que si alguien importante le da su tarjeta con el número telefónico personal, eso es un gran privilegio. Y aquí está el Dios Todopoderoso, llegando hasta donde está Jeremías y diciéndole: llámame. Retrocedamos al capítulo 32, verso 17, para ver la clase de persona que hizo esa invitación. Jeremías dice:
Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Mi amigo, ese Dios es quien dijo, llámame. Él es quien dio su número privado, Jeremías 33:3, y dijo, aquí está mi número privado, quiero que me llames. Es mi invitación para ti. La mayoría de nosotros no podemos sencillamente tomar el teléfono y llamar a los jefesotes en el gobierno, o en los negocios, o en el mundo del entretenimiento. Pero escúcheme, no hay ni uno solo de ustedes que me están oyendo que no puedan hacer contacto con el cielo. Frente a determinadas situaciones, nunca diga que no hay nada que usted pueda hacer, porque sí puede orar. Y la oración no es algo que solo usted puede hacer, es algo que todos podemos hacer. Y porque Dios nos ha pedido que oremos, y porque Dios nos ha invitado a que oremos, y porque Dios nos ha ordenado que oremos, el dejar de orar es un pecado, pero también es una invitación. Y el dejar de orar es un insulto. Y también es un privilegio, y el dejar de orar es una necedad, y también es una oportunidad, y el dejar de orar es una tragedia. Y cuando no oramos, pecamos contra Dios, le insultamos a Dios, nos negamos nosotros mismos ese privilegio y entramos en una tragedia colosal y, sin embargo, fracasamos en orar. Deseo compartir con usted 10 pequeñas lecciones que he aprendido acerca de la oración. No voy a profundizar en ninguna de ellas porque las comparto con usted como quien está también aprendiendo, no como una persona erudita o graduada en la escuela de la oración. Primero, haga un hábito de la oración. Los hábitos se forman al comenzar una y otra vez aquello en lo que fracasa día a día hasta que la oración se vuelve un hábito. Segundo, elija un tiempo y un lugar para orar. Ahora, no deje de orar a cualquier hora y en cualquier lugar, pero designe una hora específica y un lugar determinado para orar. Tercero, haga de ese tiempo y lugar lo más óptimo para usted. No lea la biografía de alguien quien oraba a una hora determinada por la mañana o por la noche para tratar de imitarlo. Encuentre el tiempo cuando su mente esté alerta, cuando su atención es fuerte. Para algunos de ustedes, eso puede ser después de despertarse. Para otros será después de la primera tacita de café. Para otros será después de que los hijos se han ido a la escuela. Pero lo importante es que usted encuentre el mejor tiempo, porque no hay nada mágico acerca de determinada hora. Cuarto, cuando vaya a orar, equípese. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que tenga su Biblia, un cuaderno para notas, lápiz o bolígrafo o esfero, o como usted lo llame, y su material devocional. Para mí sería casi inimaginable el tratar de tener mi tiempo de oración sin mi Biblia y un cuaderno de notas. Yo espero que Dios me diga algo. Y si Dios me dice algo, quiero estar listo para anotarlo. Y aunque ya lo he dicho antes, lo voy a repetir ahora. La más débil de las tintas es mejor que la mejor memoria. Quinto, comience su oración leyendo la palabra de Dios. No ore primero para después leer la Biblia. Lea la palabra de Dios y después ore. Lo que Dios tenga que decirle a usted es más importante que lo que usted tenga que decirle a Dios, y su oración será mejor nutrida, avivada, entusiasmada, instruida y guiada cuando usted se hunde en la palabra de Dios. Sexto, aprenda a orar durante todo el día. En 1 Tesalonicenses 5:17 leemos, orad sin cesar. Una de las cosas que me ha bendecido al leer la vida de Dwight L. Moody, quien fuera el Billy Graham de su tiempo, es lo siguiente. Dicho por su biógrafo, nunca hizo oraciones largas, pero nunca pasó demasiado tiempo sin orar.
¿No es eso extraordinario? Nunca pasó demasiado tiempo sin orar. La oración fue para Moody un estilo de vida, y cuando algún asunto surgía, él oraba por eso. Yo tengo el hábito de orar por otros pastores cuando leo los boletines de sus iglesias. Oro por las iglesias cuando paso frente a ellas. Oro por las personas a quienes escribo cartas. Y aún mi correspondencia oficial es, para mí, motivo de oración. Leo el periódico buscando oportunidades para orar, no solo por las personas que han sufrido alguna tragedia, sino por aquellos que ocasionaron la tragedia. Y a medida que lee su Biblia, pregunte, Señor, ¿qué significa eso? Explícamelo. Hable con Dios. El otro día yo estuve en mi automóvil y le decía al Señor que le amaba, y comentaba con él una hermosa puesta de sol. Estoy seguro que a Él le agrada el que sus hijos aprecien las cosas hermosas que Él ha creado y que se lo digan. Séptimo, mantenga un registro de sus pedidos de oración y de las oraciones contestadas. Yo no hago esto tan bien como otras personas lo hacen. Tengo un cuaderno y escribo necesidades de oración y pedidos por los que he orado. El otro día estuve revisando uno de esos cuadernos de hace 10 o 15 años atrás, y fue una bendición increíble el ver cuántas oraciones Dios ha contestado, por algunas de las cuales ni siquiera le había agradecido. Amigo, aumentará su fe si mantiene un registro de sus oraciones, lo que solicita, lo que recibe y cuando lo recibe. Octavo, cuando ora, póngase la armadura de Dios. No faltará quien me pregunte, pastor, pero si voy a orar, ¿para qué necesito ninguna armadura? Porque, mi amigo, la oración es una verdadera batalla. Aunque usted no lo crea, toda la artillería del infierno estará en su contra cuando ora. Quiero decir, justo cuando usted va a comenzar a orar, el perro comienza a ladrar, el bebé llora fuertemente, el teléfono suena, alguien llama a la puerta, los niños empiezan a pelear, algo se quema en la cocina y mil y una cosas más. Y usted siente que tiene sueño y su mente comienza a divagar, etcétera, etcétera. ¿Necesita o no ponerse la armadura de Dios cuando va a orar? Definitivamente que sí. Noveno, si usted está solo o sola, ore en voz alta. Hay algo muy especial en orar en voz alta, vocalizando su oración. Por lo menos le ayuda a su mente a no divagar. Si está en un sitio en donde no moleste la privacidad de nadie, ore en voz alta. Ahora, no creo que es una buena idea el orar en voz alta cuando está en medio de una multitud. Alguien pudiera pensar que usted ha perdido un tornillo en la cabeza y pudiera terminar en el manicomio. Ahora, si su mente es como la mía, querrá hacer cualquier otra cosa cuando usted comienza a orar. ¿No ha notado cuán difícil es permanecer enfocado cuando empieza a orar? Y es justo cuando comienza a orar que su mente empieza a pensar, bueno, necesito hacer esto y aquello y lo demás allá. Bueno, tengo un secreto que lo leí en alguna parte, lo puse en práctica y da maravillosos resultados. Ya se lo diré. Décimo, si la cosa que distrae su atención de la oración es tan importante y está en su mente, ore por eso. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Si, por ejemplo, estoy orando por los enfermos y el Señor me dice, Adrián, tienes que preparar un mensaje, dejo de orar por los enfermos y ese mismo instante oro por el mensaje. Hecho eso, puedo concentrarme en aquello que está en mi mente y que es el punto central de mi oración. Evidentemente, eso es lo que está en mi subconsciente y por lo cual quiero orar. En Mateo 21:22, el Señor Jesucristo dijo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero quiero que vea una segunda cosa. He hablado del mandamiento de orar. En Jeremías 33:3, Dios dice, clama a mí. Ahora,
Con el mandato quiero que note la confianza y la seguridad que viene con esa orden. Clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿es esa la verdad o no lo es? Es la verdad. El Dios Todopoderoso ha dicho, y yo te responderé. Eso da confianza, seguridad. Y sea que usted lo entienda o no, es la verdad. Dios responde cuando clamamos a Él. Dios contesta nuestras oraciones. Es promesa de Dios que cuando le pedimos en oración, creyendo, Él nos contesta. Suponga que usted envía una carta al presidente de su país, quejándose de alguna cosa. Ahora suponga que el presidente, en verdad, lee su carta. Sí, claro. Menos mal que solo estamos suponiendo. Unos días después de que usted envió su carta, llaman a la puerta de su casa y cuando usted abre la puerta, se encuentra frente a frente con el presidente. Usted se queda sin habla debido a la sorpresa y más aún cuando su presidente le dice, recibí tu carta y vengo a darte una respuesta personalmente. Como esto más bien suena a ciencia ficción, recuerde que solo estamos suponiendo. Ahora deje de suponer. Dios mismo ha dicho, yo soy el que personalmente voy a contestarte. Y cuando Dios nos contesta, Él lo puede hacer de 4 maneras. Primero, su respuesta puede ser específicamente entregada. Usted como yo hemos pedido a Dios cosas específicas y las hemos pedido y las hemos recibido tan instantáneamente, tan milagrosamente, tan realmente, que nadie puede convencernos de que eso no fue una casualidad o una coincidencia. Creo que todos oramos en forma general, pero aquellos que hemos caminado este sendero por largo tiempo, hemos orado y hemos recibido respuesta específica e inmediata. Segundo, a veces la respuesta puede ser estratégicamente demorada. O sea, Dios no siempre contesta en forma inmediata. Eso no significa que no vaya a contestar. Dice la palabra de Dios en Isaías 30:18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y con Dios el momento apropiado es más importante que el tiempo. Por lo tanto, su respuesta puede ser estratégicamente demorada. Tercero, su respuesta puede ser significativamente diferente. Usted puede pedir a Dios algo y Él le dará algo mucho mejor. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 dice que tenía un aguijón en la carne y le había pedido a Dios que lo removiera, que le quitara ese aguijón, pero Dios no lo hizo. Sin embargo, Dios contestó la oración de Pablo no dándole lo que el apóstol le pedía, sino otorgándole algo mucho mejor de lo que había pedido. ¿Qué pudo ser mejor que quitarle el aguijón en la carne? Una sobreabundante gracia. Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, les dijo, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuarto, la respuesta puede ser soberanamente negada. Usted puede pedir algo a Dios y Él le dirá, no voy a contestar tus oraciones, no porque tu corazón esté equivocado, sino porque estás pidiendo por algo equivocado. Y Dios le ama demasiado como para darle algo que puede hacerle daño. Dios le ama de tal manera que este mismo momento está abriendo la oportunidad para que usted, si aún no es un creyente, haga una decisión por Jesucristo ahora mismo. Usted, amigo, pudiera ser un importante ejecutivo. Usted, amiga, pudiera ser una hábil empresaria. No importa quién sea usted o dónde esté. Si no tiene la seguridad de su salvación eterna, no necesita ser un científico para saber que su condenación será eterna, independientemente de lo que usted crea al respecto. En el programa anterior compartí con usted 10 pequeñas lecciones que he aprendido acerca de la oración. Primero, hay que hacer un hábito de la oración. Segundo, hay que elegir un tiempo y un lugar para orar. Tercero, hay que saber optimizar ese tiempo. Cuarto, hay que equiparse para ir a orar. Quinto, hay que leer la palabra de Dios antes de orar. Sexto, hay que saber orar durante todo el día. Séptimo, es bueno mantener un registro de oraciones pedidas y contestadas.
Octavo, para orar hay que ponerse la armadura de Dios. Noveno, si usted está solo o sola, ore en voz alta. Y décimo, si lo que le distrae de la oración es importante, ore por eso. También vimos que cuando Dios contesta, lo puede hacer de 4 maneras. Primero, su respuesta puede ser específica e inmediata. Muchos de ustedes, así como yo mismo, a veces hemos recibido respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Segundo, su respuesta puede ser estratégicamente demorada. Dios no siempre contesta en forma inmediata. Su respuesta puede demorar, pero siempre será en nuestro beneficio. Para Dios, el momento apropiado es más importante que el tiempo. Tercero, su respuesta puede ser significativamente diferente. Dios le puede dar algo totalmente diferente de lo que usted pidió, pero siempre será algo mucho mejor de lo que fue su pedido. Cuarto, su respuesta puede ser una negativa soberana. Cuando Dios no contesta su petición, no es porque necesariamente haya pecado en su vida, sino porque su petición está equivocada. Y Dios jamás le dará algo que pueda dañarle, no importa con cuánta intensidad se lo pida. Por ejemplo, una jovencita cristiana puede enamorarse apasionadamente de un joven no creyente, carnal, mundano, pero ella, cegada por lo que cree es amor, le pide a Dios que le dé a ese joven por esposo. No le pide a Dios que el joven se convierta. Dios, para protegerla, le niega su pedido. Ella, de todas maneras, se une a ese joven y esa es una receta segura para un fracaso matrimonial y espiritual. Yo creo que todos nosotros agradecemos a Dios por las oraciones contestadas. Aunque debo admitir que muchas personas ni siquiera le agradecen a Dios por haberles contestado positivamente. Permítame decirle lo que yo he hecho. Le he agradecido a Dios por las oraciones no contestadas. ¿Usted alguna vez lo ha hecho? Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, alguna vez dijo: le agradezco a Dios por las oraciones no contestadas. Si Dios hubiera contestado cada una de mis oraciones, cuando le pedí algo, 5 veces me hubiera casado con el hombre equivocado. Y siempre estamos orando, pidiendo cosas. Señor, esto es lo que quiero. Señor, ¿puedes hacer esto por mí? Y Dios dice: no sabes lo que estás pidiendo. Y pienso en algunos personajes bíblicos que pidieron a Dios que les quitara la vida cuando se vieron frente a dificultades. Moisés fue uno de ellos. Elías también le pidió a Dios que le matara. Y Jonás hizo la misma petición. Nosotros estaríamos ya hecho polvo si Dios contestara todas nuestras peticiones. Clama a mí y yo te responderé. Y la respuesta de Dios puede ser sí, no, te daré algo mejor o espera. ¿Qué he compartido con usted hasta este momento? La orden o mandato, la confianza o seguridad, y finalmente veamos la conquista. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios se ha revelado a sí mismo como un Dios que puede hacer lo que desea hacer. Veamos nuevamente Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Vamos un poco más adelante, hasta el verso 27, en donde Dios presenta sus credenciales, por decirlo de alguna forma. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En otras palabras, Dios está diciendo que, siendo como es todopoderoso, Él puede hacer aún aquello que desde nuestro punto de vista humano es imposible hacer. Conozco a personas que tienen dificultad para creer en milagros. Los científicos, por lo general, y con las debidas excepciones,
se identifican como ateos o a lo sumo agnósticos. Y pregunto, ¿cómo nadie puede tener dificultad con los milagros si cree en la creación? Si usted puede aceptar Génesis 1:1, de ahí en adelante, todo es más sencillo de creer. La gente habla mucho de las leyes de la naturaleza y realmente no saben de lo que están hablando porque no existe tal cosa como leyes de la naturaleza. Lo que sí existe son las leyes de Dios que la naturaleza obedece. Dios no obedece las leyes de la naturaleza, es la naturaleza la que obedece y con exactitud las leyes de Dios. De paso, bien vale la pena mencionar que la naturaleza obedece mejor las leyes de Dios que los humanos, aunque somos los humanos los que nos hemos puesto la etiqueta de ser inteligentes. Dios lo creó todo, y lo creó como quiso crearlo. Jamás piense que Dios tuvo necesidad de nombrar varios comités de ángeles, serafines y querubines para que le asesoren en cómo debía crearlo todo. Si tal hubiera sido el caso, a lo mejor nada existiría porque usted sabe cómo marchan las cosas cuando están de por medio los famosos comités, ¿verdad? Pero no permita que nadie le diga que la época de los milagros ya pasó. En Génesis 18:14 encontramos una muy interesante pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Mi amigo, el problema no es con Dios y su habilidad. Anote al margen Mateo 17, los versos del 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La referencia es que ellos habían tratado de sanar a un joven lunático o poseído por el diablo, pero no habían podido hacerlo. Cuando Jesús intervino, sanó de inmediato al joven. Eso motivó que ellos preguntaran a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Subraye esa última frase, nada os será imposible. Pero este género se refiere a la posesión demoníaca. No sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, Jesús les dijo, la razón por la que mi Padre no les contestó no es porque no tenga la habilidad para hacerlo, sino debido a la incredulidad de ustedes. Porque si tuvieran fe, aún del tamaño de un pequeño grano de mostaza, podrían decir a un monte, quítate del camino, y se quitaría. Mi amigo, la más pequeña cantidad de fe es mucho más grande que la más grande dificultad. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que la idea aquí es algo que usted nunca ha visto o algo que ni siquiera puede imaginarlo. Y este verso me trae a la memoria Efesios 3, versos 20 y 21, en donde Pablo, pensando en la grandeza del Señor, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No hay ninguna oración demasiado difícil como para que Dios no conteste. No hay ningún problema demasiado grande que Dios no pueda resolverlo. No hay persona demasiado perdida como para que Dios no pueda salvarla. No hay promesa demasiado complicada como para que Dios no la cumpla. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si usted me pregunta, si pido a Dios algo que esté fuera de su voluntad, ¿me escuchará? Amigo, debe estar bromeando. Por supuesto que le escuchará, pero no le contestará. Mire lo que dice 1 Juan 5:14.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabiamente se ha dicho que nada está fuera del alcance de la oración, sino aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, usted no querrá nada que no sea la voluntad de Dios para usted, ¿verdad? Verá, la voluntad de Dios no es algo que tiene que hacer, más bien es algo que quiere hacer. La voluntad de Dios es lo que usted quisiera para usted mismo, si tuviera el suficiente sentido común para quererlo. Dios le ama. Recuerde que la única cosa que está fuera del alcance de la oración es aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Pero para Dios no hay problema demasiado grande, ni promesa demasiado difícil, ni personas demasiado perdidas. No hay nada que Dios no pueda hacer. De hecho, al mirar este versículo en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, está en realidad dentro del contexto de problemas nacionales. ¿Acaso usted no tiene un inquieto sentir acerca de todo lo que está pasando en el mundo de hoy? Dios le está diciendo a Jeremías, mira Jeremías, todo está bajo control. Ahí está Babilonia. Ahí está el cautiverio. Todas estas cosas van a suceder. En el capítulo 32 de Jeremías, desde el versículo 36, Dios le dice a Jeremías qué es lo que va a pasar, y comienza a hablar acerca de sus planes para Israel, del cautiverio en Babilonia, del regreso a la tierra, del venidero reino de Cristo, y luego le dice a Jeremías que ore. En la oración, nos unimos con Dios en regular las naciones y operar el universo. Y yo realmente no entiendo esto, pero Dios ha dicho lo que va a hacer. Y nada de lo que nosotros hagamos podrá detenerlo. Y sin embargo, se nos dice que debemos orar para que venga su reino. Sabemos que un día vendrá, pero se nos dice que debemos orar. Preparando este mensaje acerca de la oración, no pude dejar de pensar ¿qué arma es la oración en tiempos de calamidad nacional o en tiempos de cualquier clase de calamidad? Varios países del mundo tienen ya cohetes con cabezas nucleares, teledirigidos, y que dan en el blanco con precisión absoluta. Hay cohetes que pueden ser disparados desde la superficie de la Tierra, desde las profundidades del mar o desde las alturas espaciales. Pueden viajar sin que nadie los detecte, y tan velozmente como el pensamiento. Y pueden tener una detonación demorada. Y si al decir lo que voy a decir usted piensa que estoy cambiando de tema, no es así. Solo escúcheme atentamente. ¿Sabía que en Juan 17 Jesús oró por usted y por mí? Veamos el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí usted puede poner su nombre, o yo puedo poner el mío. Usted puede comenzar a orar ahora si es que tiene niños pequeños en su hogar, por las personas con quienes se casarán. Haga una oración de detonación retardada, sabiendo que dará en el blanco. ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto? Que Satanás no tiene ninguna defensa contra nuestros cohetes espirituales. Tampoco existe un cohete contra la oración. Dios dice, clama a mí en tiempo de problemas, en tiempo de calamidades, y yo te escucharé. Amigo, yo no estoy haciendo esa promesa. Es la promesa de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que son mucho más abundantemente de lo que pedimos, ¿me entendemos? Mi anhelo es que en su corazón usted pueda decir, Señor, enséñame a orar. No, enséñame cómo orar, sino sencillamente, enséñame a orar. Necesitamos orar. Le agradecería que usted ore por mí, para que mi oración pueda ser más estratégica,
No quiero ser un hipócrita acerca de la oración y pedirle que haga algo que yo no lo haga. Profundicemos en nuestra vida de oración y agudicemos nuestro enfoque. Vivimos en días tenebrosos y los hijos de Dios necesitamos orar. La forma de orar es tener la capacidad de decir, Padre, nuestro Padre. Pero Dios no puede ser su Padre, a menos que usted haya nacido en la familia de Dios. Y para eso, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, ese momento Él se vuelve su Salvador, su mediador entre el hombre y Dios el Padre. Cuando lo recibe, usted nace en la familia de Dios y puede orar en el nombre de Jesús. El mismo Señor Jesucristo dijo, si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Pero usted no puede pedir nada en nombre de Jesús hasta que le haya recibido como Señor y Salvador. Si usted todavía no es salvo, puede serlo este mismo momento. Puede tener esa seguridad ahora mismo. Y si entre quienes me están escuchando hay alguien que no conoce a Cristo en forma personal, donde quiera que usted esté, quien quiera que usted sea, Cristo está esperando su invitación para entrar en su corazón y darle vida eterna. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Crea que Él es el Hijo de Dios que pagó por sus pecados, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Crea que Dios, el Padre, le levantó con poder de entre los muertos. Crea que Él no solo puede salvarle, sino que quiere salvarle si solo confía en Él. Si este mismo instante usted confía sinceramente en Él y le recibe como su Salvador y Señor, sus pecados le serán perdonados inmediatamente. Cristo morará en usted permanentemente y el cielo será su morada eternamente. Si tiene ese deseo y necesidad espiritual, le invito a orar una sencilla oración. Use sus propias palabras. Converse con Dios y dígale, querido Dios, anhelo que esta oración pueda llegar a ti. En realidad no estoy acostumbrado a orar. Y no sé si lo que te estoy diciendo es orar o no. En todo caso, vengo a ti porque me reconozco pecador. Estoy perdido espiritualmente y necesito perdón y salvación. Sé que mis pecados merecen tu castigo, pero vengo en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, gracias por pagar con tu propia vida la culpa de mis pecados. Gracias por perdonarme, por salvarme, por limpiarme, por darme vida nueva y abundante. Ven a mi corazón. Te recibo como mi Salvador, mi Señor, mi Dios, mi guía, mi amigo. Ayúdame a vivir para ti y por ti. Toma el control total de mi vida y ayúdame a nunca avergonzarme de ti. Tú prometiste que lo que pidamos en tu nombre lo harás. Todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén. Hoy deseo que fijemos nuestra atención en Mateo 7:7. Es una de las más extraordinarias promesas de la Biblia porque nos dice cómo lograr que nuestras oraciones sean contestadas. Llegará el tiempo, y a lo mejor ya está aquí, cuando lo más importante para usted y para mí sobre esta tierra será el que Dios conteste nuestras oraciones. Si usted no puede creer estas palabras de Jesús, tampoco tiene el derecho de creer que es salvo, porque la misma Biblia que promete salvación promete que nuestras oraciones serán contestadas. Y si usted no cree una promesa, ¿cómo puede creer otra? En Mateo 7:7 Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, note la explicación lógica que da Jesús desde el verso 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Cuando yo era solo un muchachito, el doctor Roy Ángel era un muy conocido pastor en Miami, en la Florida. Y una de las cosas que él hacía en sus predicaciones era contar historias. Usaba en forma excelente ilustraciones en sus mensajes y alguna vez contó de un joven pastorcito cuidando sus ovejas. Un día ese joven pastor vio en el suelo una flor de increíble belleza. Se arrodilló para mirar más de cerca esa flor y le fascinó tanto que con sumo cuidado la sacó con raíz y todo del suelo y poniéndose de pie y teniendo la flor en la palma de sus manos, la contempló más de cerca. Cuando así lo hizo, una montaña cercana pareció que se abrió por la misma mitad. Unas enormes puertas se abrieron de par en par en la montaña y los brillantes rayos del sol iluminaron toda clase de tesoros en esa montaña abierta. El pastorcito jamás había visto nada semejante, así que, dejando la flor en el suelo, fue hacia ese tesoro y comenzó a recoger en su manto rubíes, diamantes, esmeraldas, zafiros, perlas, oro y plata. Su manto estaba repleto de ese tesoro. Él no era más que un pobre pastor, pero ahora iba a ser un rico pastor. Y con ese fabuloso tesoro comenzó a bajar la montaña, cuando escuchó una voz que le decía: no te olvides de lo mejor. Y él, mirando a su alrededor, se preguntó: ¿qué puede haber algo mejor de lo que ya tengo? Y siguió su marcha, pero escuchó nuevamente la voz: no te olvides de lo mejor. Esta vez no hace ningún caso a la voz y corriendo más que caminando, desciende de la montaña. De pronto, con gran estruendo, las enormes puertas que vio en la montaña se cerraron y la montaña desapareció completamente. Y el momento que la montaña desapareció, también desapareció el fabuloso tesoro que creía tener en su manto. Y volvió a escuchar la voz que le dijo: lo mejor era la flor, porque la flor era la llave para abrir la montaña, y tú dejaste esa flor allá en el suelo, en la montaña. Por supuesto, es solo una ilustración, un cuento, una fábula, una parábola. Usted llámela como quiera llamarla, pero escuche, lo mejor, la llave para abrir todos los tesoros del cielo es la oración. No se olvide de lo mejor. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús dice que si pedimos, si buscamos, si llamamos, se nos dará, hallaremos y se nos abrirá. Por lo tanto, no hay sustituto para la oración. Si usted pierde una pierna o un brazo, en la actualidad los puede reemplazar con una pierna o brazo artificial. Hoy por hoy hay sustitutos para la comunicación. Si el teléfono regular falla, hay teléfonos celulares, inalámbricos, emails, Facebook, Twitter, Internet y quién sabe qué otras cosas más nos depara el futuro. Pero la verdad es que no hay sustitutos para la comunicación. Y ya no es cosa de ciencia ficción que un día de estos los clones sustituirán a los seres humanos. Y sin embargo no hay sustituto para la oración. Ni la elocuencia, ni el intelecto, ni la energía, ni el entusiasmo, ni las buenas intenciones son reemplazo para la oración. Yo creo que el más grande recurso del mundo aún no utilizado es la oración. Se estudia para ver cómo se puede aprovechar la tremenda energía que hay en los relámpagos o en las inmensas olas del océano, o cómo aprovechar más eficientemente la energía solar. Pero la más grande fuente de energía, aún totalmente desconocida por los seres humanos, es la oración ferviente. Y somos unos necios que estamos ignorando esa energía. ¿Por qué la pobreza de muchos cristianos? ¿Por qué la falta de poder en la vida de muchos creyentes? Una sola respuesta: vidas sin oración. Si algún fracaso tenemos en nuestra vida, es el fracaso en nuestra vida de oración. No tendríamos pecados en nuestras vidas que la oración ferviente no hubiera podido ayudar a evitarlos. No hay ninguna necesidad mayor en nuestra vida que desarrollar una vida de oración. Y alguien seguramente me preguntará: pastor, ¿por qué Dios quiere que oremos?
Usted mismo ya nos ha enseñado que el Padre conoce todas nuestras necesidades, aún antes de que nosotros las mencionemos. ¿Por qué pedirle a Dios que haga lo que Él ya ha determinado hacer? Mi amigo, esas son muy buenas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos orar? Escúcheme, cuando oramos, no oramos para informarle a Dios de ciertas cosas. Él las sabe. Tampoco oramos para darle instrucciones a Dios. Cuando oramos, estamos invitando a Dios a conversar con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Verá, Dios quiere hacer realidad ciertas cosas en nosotros. Y quiere hacer ciertas cosas por medio de nosotros. Y quiere hacer esas cosas si es que nosotros se las pedimos en oración. ¿Por qué Dios nos pide que oremos? Primero, por un factor de compañerismo. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Dios simplemente quiere darnos cosas? ¿O quiere Dios tener comunión, compañerismo con nosotros? Dios quiere que tengamos comunión con Él. Por lo tanto, Dios dice que oremos porque por medio de la oración permanecemos en Él y Él en nosotros. Dios puede estar sin nosotros, pero nosotros no podemos estar sin Dios. Cuando usted ora y Dios contesta, usted habita en Él y Él en usted. Somos colaboradores de Dios. Pablo en 2 de Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos. ¿Lo ve? Hay este factor de la comunión, del compañerismo, de la amistad. Segundo, el factor del desarrollo. No hay nada que pueda ayudarle a crecer como cristiano que la oración. Cuando permanece en el Señor Jesucristo y Él permanece en usted, crecerá espiritualmente en la misma proporción que la que ora. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios no contesta sus oraciones inmediatamente? Sencillamente porque Él quiere que usted crezca un poquito más cada día. José es un joven que está tratando de tener una cita con Rosita, así que le invita para que salgan juntos. Ella lo mira unos instantes y piensa, no tiene buenos modales, no es gentil, tiene mal aliento, no se viste adecuadamente, tiene las uñas sucias y sus zapatos están viejos y sucios. Así que Rosita le dice a José, no puedo salir contigo, estoy muy ocupada. Y entonces él piensa, ¿por qué no querrás salir conmigo? ¿Qué podrá hacer? Más tarde le pregunta a un buen amigo suyo, Raúl, quise tener una cita con Rosita, pero ella prácticamente me rechazó. ¿Tienes tú una idea de por qué? Y Raúl, como buen amigo, le dice, ¿quieres que sea completamente honesto con mi respuesta? Por supuesto que sí. Y Raúl, después de respirar profundamente, le dice, mira, José, tienes mal aliento. ¿Cómo que yo tengo mal aliento? No puede ser. José, estoy siendo honesto contigo. Y José va y compra un agradable enjuague bucal, usa una pasta dentífrica que refresca el aliento, y después de algunos días vuelve a invitar a Rosita, y Rosita vuelve a decirle que no. Otra vez va a consultar con Raúl, y Raúl le dice, pero mira la manera en que estás vestido. No tienes un espejo. Tu camisa está más que sucia, hueles muy mal, parece que no usas nada contra el mal olor de tus axilas. Y mira tus zapatos, más horribles no pueden ser. Después de un par de semanas, José va nuevamente donde Rosita, pero luce diferente. Su ropa está limpia, está bien afeitado y masculinamente peinado. De su cuerpo se desprende un suave olor, como brisa marina. Sus uñas están recortadas y limpias, y sus zapatos parecen de charol. Y le dice, Rosita, ¿quieres salir conmigo? Te invito a tomar unos helados. Y casi no lo pudo creer cuando ella le contestó, José,
Me dará mucho gusto salir contigo. Y los dos tuvieron una tarde maravillosa. Sí, yo sé que esto es solo una ilustración, pero escúcheme. Algunas veces nos acercamos a Dios y simplemente le decimos, Dios, haz esto. Pero hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos primero, y es orar, porque la oración ayuda a desarrollar nuestras vidas. Cuando Dios no nos da algo que le hemos pedido, enseguida preguntamos, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Y el Espíritu Santo nos dice, porque hay pecado en tu vida, eres egoísta, eres carnal, te interesa más lo temporal y material que lo espiritual y eterno. Mi amigo, marque mis palabras. Hay un factor de desarrollo en nuestras vidas cuando oramos. Dios nos hace crecer por medio de la oración. Tercero, el factor de la dependencia en la oración. Dios nos hace crecer espiritualmente por medio de la oración. Jesús dijo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si Dios contestara nuestras oraciones automáticamente, no habría ningún crecimiento. Pero si nunca tuviéramos que orar, no habría ninguna dependencia. La oración es la forma en que nos fusionamos con Dios. Y esa es una maravillosa promesa. Pedir, buscad, llamad. Pero no solo una promesa que reclamar, sino un proceso a seguir. ¿Alguna vez ha puesto atención a los verbos en este versículo? Pedir, buscar, llamar. Ese es un proceso que va creciendo en intensidad. Pedir para recibir, buscar para encontrar, llamar para que se nos abra. Así, este versículo es una promesa y un proceso. La promesa de que Dios nos escuchará. Enfoquemos este punto. Usted se acerca a Dios y le pide algo. ¿Sabía que el más grande problema en la oración no es la oración no contestada, sino la oración no verbalizada? Muchos ni siquiera llegamos a pedir. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pero la oración no verbalizada no solo es una tragedia, sino que es un pecado. El profeta Samuel dijo, lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Una y otra vez la Biblia no solo nos invita a orar, sino que nos ordena orar. Busque Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en Marcos 14:38, Jesús les dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Escúcheme, cada vez que pecamos es porque hemos fracasado en orar como debíamos hacerlo. Y Pablo dice que no debemos estar afanosos por nada, sino que debemos dar gracias por todo. Y que con oración y ruego debemos hacer conocer nuestras peticiones a Dios. La razón por la que estamos tan llenos de preocupaciones y ansiedades es porque no hemos aprendido a orar. Y porque cuando oramos pedimos lo que queremos y no lo que en verdad necesitamos. Una buena manera de probar si lo que pedimos es correcto o incorrecto es preguntándonos, ¿puedo pedirle esto a Dios? Si su propia respuesta es negativa, pues no se atreva a pedírselo a Dios. Y si es incorrecto pedírselo a Dios, entonces es incorrecto el tenerlo o el hacerlo. No divida su vida entre lo secular y lo sagrado. No piense que cuando ora, Dios está interesado en unas cosas y no en otras. Se puede imaginar a Jesús viviendo de esa manera. Cada día es un día santo. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, todo lo que pidamos en oración, le puedo asegurar que estará de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si usted me pregunta, pastor, ¿y qué de las cositas pequeñas? Porque yo oro solo por las cosas grandes. Mi amigo, ¿qué es pequeño o qué es grande delante de Dios? Debemos orar por todas las cosas. Sí, ore por la salud de su cónyuge o sus hijos, ore por su trabajo o su negocio,
Pero ore también por el fin de semana o las vacaciones con su familia. Pastor, ¿qué si es que quiero las cosas equivocadas? ¿Debo orar por eso? Por supuesto que sí. Pero ore para que Dios le quite ese deseo que tiene por las cosas equivocadas. Dios no le contestará a menos que usted le pida. Y eso significa que usted expresa un deseo. Pero cuando usted busca, eso es una experiencia descubierta. Verá, muchas veces pedimos las cosas equivocadas. Muchas veces no estamos en posición de pedir nada. Muchas veces las cosas por las que pedimos son totalmente desconocidas para nosotros. Así que la oración verdadera está eslabonada con la búsqueda. Y el propósito, la voluntad de Dios, pudiera ser que necesitamos buscar. Un día una señora me llamó y me dijo, Pastor, necesito que venga a mi casa. Tengo necesidad de que ore conmigo por algo muy importante. Así que fui a su casa y ella me dijo, Pastor, mi hijo es un borracho y a su esposa, mi nuera, le diagnosticaron cáncer. Le he pedido a mi hijo que venga para que usted ore por nosotros. Y ahí estábamos los tres, el hijo, la madre y yo, el pastor. Nos arrodillamos para orar. Ella oró, yo oré. Y el hijo, un hombre de tal vez unos 35 años, me dijo, Pastor, usted no está orando. Yo pensé que había orado en voz muy baja, y por eso él no me había escuchado. Volví a orar, elevando el tono de mi voz, y sin embargo, él me dijo, Pastor, por favor, ore. Eso me incomodó en cierta forma, pero oré un poco más. Cuando abrí los ojos, la mamá ya no estaba con nosotros. Solamente estábamos él y yo. De pronto escuché ruidos en otro cuarto, y fui hasta allá, y encontré a la mamá de él totalmente extendida en el suelo con los brazos en cruz, orando intensamente, y escuché su oración. Era como si ella en su oración estuviera abriendo las puertas del cielo, llegando hasta el trono de Dios, y ahí depositar la angustia de su corazón. Le escuché hacerle acuerdo a Dios de sus promesas, derramando su alma en favor de su hijo. Y me di cuenta de algo. Ese hombre durante su niñez y su juventud seguramente vio muchas veces orar a su madre de esa manera, orando intensamente. Y por eso él me dijo, Pastor, usted no está orando. Ese día aprendí una importante lección acerca de la oración. Lo que significa acercarse al trono de Dios en oración. Y eso, mi amigo, no solo es una oración que pide, sino una oración que busca. Pero no solo debemos pedir y buscar, sino que como Jesús lo dijo, debemos llamar. Y con esa acción estamos expresando una determinación. El llamar significa que no nos detendremos hasta que obtengamos aquello que le pedimos a Dios, o hasta cuando Dios nos diga no. Veamos Lucas 11 por un momento, desde el verso 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ahí está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará, y le dará todo lo que necesite. Esa es la parábola. Ahora mire los versos 9 y 10. Y yo os digo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Ahora usted tiene que entender algo sobre esos tiempos bíblicos. Era totalmente, absolutamente impensable que un amigo viniera a su casa y usted no le brindara hospedaje y alimentación. La hospitalidad es algo sumamente valiosa en el Medio Oriente. Así que un amigo llega a casa de su amigo después de un largo viaje y le dice, Juan, ¿podrías darme albergue esta noche? Y el anfitrión le dice, qué gusto de verte, mi amigo. Por supuesto que puedes quedarte aquí, siempre eres bienvenido. Pasa. Mi esposa te preparará algo para comer.
Pero la esposa, en voz baja, le dice, pero no tenemos nada que ofrecerle para comer. Y él asimismo en voz baja le dice, no te preocupes, querida, salgo de inmediato a conseguir algo. Y va donde su buen vecino Pedro, aunque ya casi es la medianoche. Golpea varias veces la puerta de la casa de Pedro, hasta que finalmente una voz bastante malhumorada dice, ¿quién es y qué quiere? Pedro, soy Juan, y necesito que me prestes unos pocos panes. Por favor, no me molestes, ¿no sabes qué hora es? Pedro, necesito tu ayuda. Te digo que no me molestes. Ya estoy en la cama con mis hijos. Hagamos un paréntesis. Las casas en esos tiempos eran diferentes a nuestras casas en la actualidad. Por lo general, la parte de abajo, la que para nosotros sería el primer piso, era en verdad un establo. Por la noche ahí ponían a todos los animales para que el calor del cuerpo de todos esos animales abrigara la casa. Una especie de calefacción animal natural. Las familias vivían encima de ese establo y el espacio no era demasiado grande, por lo que todos dormían en un solo cuarto. Y cuando alguien se despertaba y se levantaba, pues despertaba todo el mundo. Y las cerraduras en esos tiempos eran muy complicadas. No era cuestión sencillamente de utilizar la llave. Había que bajar del segundo piso, despertando a todos, cruzar entre los animales, hacer un tremendo ruido quitando las seguridades de la cerradura. Así que para cualquiera no era fácil simplemente bajar y abrir la puerta. Pero Juan insistió e insistió hasta que Pedro, para que no le moleste más, le dio los panes que necesitaba. Lo hizo no necesariamente porque Juan era su buen amigo, sino porque Juan fue insistente. No aceptó un no como respuesta. Y de eso está hablando Jesús, de la persistencia en la oración. ¿Cuántos de nosotros oramos de esa manera? Note que en este versículo los verbos están en tiempo presente, lo cual significa manténganse pidiendo, manténganse buscando, manténganse llamando. La oración no es una carrera de velocidad, más bien es una larga maratón. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, Jesús también habló acerca de una viuda que fue donde un juez injusto, buscando justicia. Y este juez no tenía miedo de Dios ni de los hombres. Era un ateo, un juez ególatra. Y la viuda venía una y otra vez porque necesitaba hablar con el juez. Finalmente el juez falló a favor de la viuda porque, como ese juez mismo lo dijo, no quiero que me agote la paciencia. Esta ilustración la utilizó Jesús para poner de relieve que si un juez injusto puede actuar de esa manera, ¿cómo un juez justo no va a escuchar nuestras oraciones? Dios no es como un juez injusto. Y si Dios, el juez justo, nos contesta, no es para librarse de nosotros antes de que se le acabe la paciencia. Dios quiere que persistamos en la oración porque Él está haciendo algo en nosotros y por medio de nosotros. Y siempre vamos a encontrar a Jesús enseñando la persistencia en la oración. Y sea que usted lo entienda o no, es una enseñanza bíblica. Permítame también mencionar a la mujer sirofenicia que desde lo que es hoy el Líbano se acercó a Jesús para buscar ayuda para su hija que estaba poseída por un demonio. Es profundamente interesante la conversación de Jesús con esa mujer griega. Vayamos al capítulo 7 de Marcos, desde el verso 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Cuando Jesús usó la palabra perrillos,
hacía referencia a perritos mascotas. Note que la mujer no se siente ofendida por eso, y más bien le dice a Jesús que aún los perrillos están felices de comer las migajas de pan que caen de la mesa. En el The road was long, the end seemed far, but I kept on pushing like a shooting star. Fell down 7 times, rose up 8. I'm stronger now, learn to carry the weight. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Nights were dark, days felt cold, but in my heart there's gold. Through the storm I found my light. In the end I knew I'd be alright. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Rise up, keep climbing high, reaching for the endless sky. With each step I'll find my way, stronger than I was yesterday. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Rise up, keep climbing high, reaching for the endless sky. With each step I'll find my way, stronger than I was yesterday. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall, every mistake, helped me learn to carry the weight. Rise up, keep climbing high, reaching for the endless sky. With each step I'll find my way, stronger than I was yesterday. Leaping high with effortless style, they land so smooth, they make you smile. A playful swipe, a gentle purr, in every corner they cause a stir. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal. Sunny spots where they recline, eyes that sparkle so divine. Tales of whiskers, tales of flair, with these cats nothing can compare. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal. Sunny spots where they recline, eyes that sparkle so divine. Tales of whiskers, tales of flair, with these cats nothing can compare. Charm and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal.
in their dance we find delight, chasing dreams till morning light. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feline moves are so surreal. Original, ella no usa la misma palabra que Jesús utilizó para perrillos. Ella usó una palabra que describe a un perro callejero, flaco y sarnoso. Por eso Jesús se sintió conmovido y le otorgó a la mujer lo que le había pedido. Durante las horas finales de su pasión, Jesús oró a su Padre varias veces. Jesús, el Hijo de Dios, prevaleció en la oración. El apóstol Pablo habla de una espina en la carne y dice que 3 veces le pidió a Dios que se la quitara. Esto significa que Pablo tuvo 3 extensas sesiones de oración sobre un largo periodo de tiempo, hasta que Dios le contestó. Pero Dios no le contestó como Pablo se lo pidió, sino como Dios quiso contestarle. Elías oró por lluvia, y estando en el monte Carmelo, envió a su criado a ver si descubría alguna nubecita en el cielo. Nada. 6 veces dio la orden y 6 veces la misma respuesta. Nada. Pero a la 7ª vez el criado vio una nubecita del tamaño del puño de un hombre. Esto es una ilustración de la oración persistente de Elías, quien, juntamente con su criado, comenzó a caminar porque ya se escuchaba el sonido de una abundante lluvia. Ahora, ¿cómo saber cuándo pedir o cuándo dejar de pedir? ¿Cuándo buscar y dejar de hacerlo? ¿Cuándo llamar y dejar de hacerlo? Al respecto, permítame mencionar 3 pasos. Se detiene cuando Dios le da lo que usted ha pedido. A veces las respuestas de Dios son directas, otras veces son diferentes. Algunas veces Dios demora sus respuestas, otras veces simplemente las niega. ¿Pero cómo saberlo? Bueno, si Dios le otorga lo que usted ha pedido, ya no hay que seguir pidiendo, ¿no le parece? Pero algunas veces usted ora por algo, y aunque no lo tiene en sus manos, lo tiene en su corazón. Quiero decir, algunas veces Dios le dirá, ya lo tienes. Y usted tiene la seguridad de que lo que ha pedido a Dios ahora ya se lo ha dado, y usted comienza a alabarle por eso. Y debemos reconocerlo. Algunas veces Dios dice, no. Entonces usted simplemente deja de pedir. Y aunque Dios le haya dicho, no, agradézcale. Porque Dios nos da solo cosas buenas. Y si no nos da algo que le hemos pedido, es porque seguramente eso no será bueno para nosotros. Pero usted se mantiene pidiendo hasta que Dios le diga sí, o espera, o definitivamente no. Entonces hay una promesa que reclamar, hay un proceso que seguir y hay una provisión que debemos gozar. Note que el Señor Jesucristo dice por qué y cómo contesta nuestras oraciones. Volvamos a Mateo 7, desde el verso 9, y veamos cómo el Señor ilustra esto. Jesús hace la pregunta, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, ¿cómo sé que Dios va a contestar la oración? Pues note lo que Jesús está diciendo. Es algo razonable y que va de acuerdo a nuestra naturaleza humana.
Tome un hombre que no ha sido salvado, un hombre que no conoce a Dios. Si sus hijos le piden comida, no les dará comida. Jesús dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará cosas buenas si es que le pedimos? ¿Por qué sus oraciones serán contestadas? Pues porque Dios es bueno. Sabe eso con certeza en su corazón, en su mente. Dios es bueno. Dios se deleita en contestar sus oraciones. Dios quiere contestar sus oraciones porque nuestro Dios es un buen Dios. Pero Dios no solamente que es bueno, sino que además es sabio. Si usted le pide pan, tenga la seguridad de que no le dará una piedra. Él nunca nos dará algo que sea malo. En la Palestina abundan miles y miles de pequeñas rocas que por su color y su textura parecen pequeños panes. Si usted le pide a Dios pan, Él le dará pan, no una roca que parezca pan. Ahora escúcheme, si usted le pide una roca, Él no le dará una roca. Él no le dará ninguna cosa mala, aunque usted se lo pida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, sabio y capaz. Yo tuve un padre terrenal a quien amé mucho. Cuando cumplió sus 86 años, pensaba que tenía solo 40. Ah, mi querido padre. Él tenía sus limitaciones como todos los seres humanos las tenemos. En cambio, mi Padre Celestial no tiene limitaciones. En Él tengo la simpatía de un padre y la soberanía de un rey. Él es un padre que me escucha y un rey que me contesta. ¿Por qué Dios contesta, escucha mis oraciones? Porque Él es un Dios bueno, sabio y soberano. ¡Qué poderoso Dios al que servimos! Nosotros somos unos necios si es que no aprendemos a orar. Jesús dijo que si pedimos se nos dará, si buscamos lo encontraremos, y si llamamos nos será abierto. La cosa más sabia que podemos hacer es aprender a orar. Es Dios su Padre Celestial. Aquí Jesús no está hablando a la gente perdida, está hablando a los salvados. Si el Señor Jesucristo aún no es su Salvador, significa que usted necesita ser salvo, y puede serlo ahora mismo, si ese es el deseo de su alma. Le invito a repetir conmigo una sencilla oración. Dígala con sus propias palabras, pero dígalas con profunda fe, con sinceridad y con convicción. Dios eterno y Padre Celestial, tú sabes que la oración no es uno de mis puntos fuertes. De hecho, es uno de los puntos más débiles de mi vida espiritual. Pero hoy me acerco a ti para pedir tu gracia y misericordia, no solo para que me perdones, sino también para que me ayudes a desarrollar mi vida de oración. Señor Jesús, tú siendo el unigénito Hijo de Dios, entregaste tu propia vida en la cruz del Calvario para pagar la culpa de mis pecados, para perdonarme, para limpiarme, para salvarme y sanarme espiritualmente. Este momento, con fe incipiente, pero firme, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Desde este momento te entrego el control total de mi vida y ruego tu ayuda para ser la clase de persona que tú quieres que sea. Todo esto lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén. Howling trees are sway. Rain is tapping on my window. In the dark I find my way. With a song that's soft and low. It might be something to keep you warm tonight. Thunder rumbles, heartbeats race. Candles flicker, shadows play. We let the night just drift away. It might be something to keep you warm tonight. When howling trees are sway.
a song that's soft and low. It might be something to keep you warm tonight. Fireplace glowing, shadows play. Wrap a blanket, hold you tight. In the quiet, melodies stay, guiding through the stormy night.